Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta conferencia Investigación, Educación STEM con perspectiva de género. Mi nombre es Patricio Rodríguez y en nombre del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Humanidades y Educación le damos la más cordial bienvenida. En esta sesión tendremos la participación de la doctora Ángeles Domínguez, quien nos hablará sobre las investigaciones realizadas y acciones tomadas para promover la participación de la mujer con énfasis en áreas STEM, que por sus siglas en inglés significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se incluirán aspectos de políticas institucionales, crear conciencias en la comunidad académica, estrategias de acompañamiento y sostenibilidad de las iniciativas, entre otras, todas soportadas y con seguimiento de la investigación. En suma, esta sesión busca compartir aprendizajes con la intención de sensibilizar a la audiencia de la importancia del tema y de cómo todos podemos aportar a generar un cambio. Posteriormente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el fin de aclarar cualquier inquietud o duda que pueda surgir de este tema. Aunado, tendremos una pequeña presentación sobre las oportunidades que se tienen en el Tecnológico de Monterrey para personas que tienen la inquietud y el talento de participar en un programa de investigación dentro de esta institución. Agradecemos su asistencia en este evento y estamos muy contentos de que en estos tiempos en los que vivimos de alguna manera en un mundo virtual, nos brinden este espacio en su agenda y que sabemos que será de su mucho interés. Para iniciar la sesión, les presento a la doctora Ángeles Domínguez. Ángeles Domínguez es decana asociada de Desarrollo Docente de la Facultad de Medicina, profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería e investigadora de la Facultad de Humanidades de Educación del Tecnológico de Monterrey. Además, actualmente colabora con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Andrés Bello de Santiago de Chile. La doctora Domínguez tiene una licenciatura en Ingeniería Física del Tecnológico de Monterrey y un doctorado en Educación Matemática de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, SNI número 1, y mentor del programa STEM-U de la Academia de Ciencias de Nueva York. Imparte cursos de matemáticas de pregrado, cursos de posgrado en educación y es asesora de tesis en los programas de educación en posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Sus principales áreas de interés son desarrollo docente, enseñanza y aprendizaje en STEM, cuestiones de género en la educación STEM. Sin más preámbulos, le cedo la sesión a la doctora Ángeles Domínguez. Adelante, doctora. Buenas tardes. Tiene mute el micrófono. Perdón. Muchas gracias, Patricio, por la presentación y la introducción. Muy agradecida por la invitación y estoy con mucho ánimo de poder compartirles un poco de mi perspectiva de la investigación que venimos realizando. Claro, entendiendo que esto no se hace solo, se hace con una comunidad y buscamos que ustedes también puedan motivarse a trabajar en este tipo de temas. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Te agradecería que me indicaras si estoy compartiendo la versión completa o la de... Ahí está la presentación, ahí está el modo completo ya. Bueno, muchísimas gracias. Como lo comentaba Patricia en la introducción, nos vamos a enfocar hacia investigación en educación en áreas STEM con perspectiva de género. Como escucharon en mi semblanza, es importante desde dónde uno viene, ¿sí? Yo soy ingeniero físico, graduado del Tecnológico de Monterrey. Cuando terminé, me fui a estudiar la maestría en variable real, que es algo muy especializado en la matemática. Y dentro de lo que estaba estudiando de variable real en la maestría, notaba, porque también daba clases en ese entonces, que los estudiantes batallaban mucho para entender los conceptos de la matemática. Y ahí es donde me introduzco yo hacia estudiar el doctorado en educación en matemáticas, a tratar de entender más qué podemos hacer desde la enseñanza, tratando de entender las problemáticas más profundamente. Cuando regreso a México y me incorporo como profesora de planta al Tecnológico de Monterrey, entro al departamento de matemáticas, principalmente trabajando con los primeros años de ingeniería, y con mi background de física también empiezo a colaborar con los profesores del departamento de física a tratar de hacer una investigación y una educación más interdisciplinar, ¿sí? En todo esto, lo de género todavía no se veía marcado, pero estaba de alguna manera latente por mi propia historia. Luego me incorporo con la maestría en educación, en la Escuela de Humanidades y Educación, y ya en la maestría empieza uno a definir un poco más estos temas de la importancia de la educación en las áreas que conocemos como ciencia, tecnología, educación y matemáticas.
ahora que colaboro en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, me ha permitido tener un abanico más amplio de la importancia de la educación en STEM y en particular de la perspectiva de género. Tengo la oportunidad de trabajar con diferentes contextos en diferentes escuelas y vemos las diferencias y las formas en las que se trabaja en cada una de ellas. Esto me ha llevado a reflexionar sobre algunas situaciones que hemos estado viviendo en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, por primera vez, se le otorgó el Premio Nobel de Química a 2 mujeres. Esto es particularmente relevante porque ustedes tienen conocido que el Premio Nobel se viene entregando desde hace muchísimos años en áreas en las que normalmente se le conocen como duras, ¿no? Como pudiera ser la física, en este caso la química, la medicina, la fisiología. Entonces, que se le haya entregado a 2 mujeres es algo muy, muy importante. Sin embargo, no nos tendríamos que estar extrañando. Esto tendría y esperaríamos que en algún momento ya fuera algo que está ocurriendo de manera balanceada, ¿verdad? El premio a los hombres, a las mujeres o grupos mixtos, que apenas se está empezando también a gestar. Esto nos lleva a reflexionar un poco más allá en el que, ¿qué significa todo esto del género y cómo es que nosotros lo estamos tratando de abordar? Y para ello quisiera poner primeramente que esto es particularmente importante porque son acciones, el poder reconocer la importancia de la participación de las mujeres en las áreas STEM, y en este caso vamos a enfocarnos a la educación, es el recibir el reconocimiento como acciones que nos dignifican, tener la libertad de desarrollo y no guiarnos por esos sesgos sociales o culturales que a veces tenemos, poder compartir nuestras ideas y ser escuchados libremente, y tener voz y ser tratado con respeto, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a nosotros a buscar un tipo de cultura que genera esto, nos vamos a dar cuenta que la manera en que nosotros observamos el mundo nos lleva a tomar acciones que son congruentes con esas observaciones y por ende a resultados que van alineados con ello. Nosotros necesitamos ser capaz de darnos cuenta de cómo lo estamos percibiendo o viendo para poder hacer acciones que nos lleven a un cambio. Hay muchas cosas que nos quedan ya a veces invisibles y es por eso que las estoy queriendo traer en este momento. Hay comentarios, chistes, bromas que ya a veces son completamente invisibles a nuestros ojos o a nuestros oídos. En la manera en la que nosotros podamos ser más conscientes de estos sesgos, vamos a poder realizar acciones que nos lleven a hacer cambios. Esto es particularmente importante cuando lo ponemos nosotros en el contexto de la educación. Si yo, Ángeles, llevo sesgos a mis clases, voy a llevarlo de una manera consciente e inconsciente en mi discurso, en las actividades, en la manera en la que me relaciono con mis estudiantes o con mis colegas. Ahí es donde yo los invito a que tengamos un nivel de conciencia y de reflexión de lo que estamos haciendo para que podamos también ser agentes de cambio y que reaccionemos y que modifiquemos nuestras culturas a fin de un mundo más equitativo. Con esto en mente es que les voy a presentar 3 proyectos en los que hemos estado participando en los últimos años, en los últimos 5 años, que llevan mucho de lo que nos van a profundizar qué es lo que podemos hacer en la educación. Vamos a ver buenas prácticas, vamos a ver resultados, vamos a ver diferentes frentes en lo que lo podemos hacer. Todo esto nos sustentamos con investigaciones que se están haciendo o llamadas globales que se nos están haciendo desde, por ejemplo, los Sustainable Goals, ¿sí? Entonces es muy importante que pensemos qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es la investigación que se está haciendo, cómo se está realizando, cuándo, en dónde, quiénes están participando en ella. Y esto es el por qué y para qué. Siempre vamos a tener un sustento si estamos claros que es importante la incorporación de la perspectiva de género en todo lo que hagamos, en particular en la investigación, pero que nos ayude a tener un mejor contexto de cómo mejorar nuestra educación en general. Aquí estoy poniendo 2 de los objetivos que nos están ofreciendo la Organización Mundial para que veamos cómo es que desde la educación y desde la de género podemos contribuir.
Los 3 proyectos a los que me refiero son uno que realizamos con unos colegas de Inglaterra en un proyecto conjunto British Council con ACIT. El segundo que les voy a compartir es uno que realizamos con apoyos del Fondo Sectorial y Mujeres. Y el tercero es uno que está vigente todavía, llevamos 2 años y medio con el proyecto, que está con fondos de la Unión Europea, ¿sí? Como ven, cada uno de estos pues ha tenido el apoyo de instituciones muy robustas en las cuales por la temática que estábamos planteando, las ideas que queríamos nosotros desarrollar ahí, fueron favorecidos en su evaluación. El primero de ellos, nos enfocamos a formación de investigadores. Esto lo consideramos importantísimo porque muchas veces en nuestros programas doctorales o de maestría, en los posgrados, no contamos con materias que ayuden a los estudiantes a formarse en la búsqueda de fondos para la realización de investigaciones. Hay investigaciones que no necesitamos muchos fondos. Las personas, nuestro computador, incluso con el Excel podemos ya empezar a hacer análisis. El Google Drive o la herramienta de Google ahora tiene muchas para hacer encuestas. Pero si queremos hacer algo un poco más robusto, más amplio, pues empezamos a necesitar fondos, ¿sí? Entonces, este taller que realizamos se realizó con 30 estudiantes que estaban ya terminando el doctorado o gente que se acababa de graduar, buscando en estos años de formación todavía de investigadores que estuvieran interesados precisamente en la temática de género. El proceso de investigación, de captación, nos llevó a realizar entrevistas, una forma que llenaban los candidatos. Nosotros como comité lo revisábamos y seleccionamos a 30 personas, que fueron más o menos 60 de México y 40 de Inglaterra. Con el fondo que teníamos, que en este caso fue un fondo de Research Links, nos fuimos una semana a Playa del Carmen con tal de tener este retiro que nos mantuviera trabajando juntos y completamente dedicados a desarrollar ideas creativas para la búsqueda de fondos o de proyectos, más bien, proyectos que estuvieran trabajando sobre género. En estos talleres, pues como eran también parte de la formación de nuestros participantes, contamos con talleres también formativos acerca de la búsqueda de fondos, qué es lo que se puede hacer, cómo encontrar los mejores fondos, cómo establecer estas redes y también después el proceso creativo de plantear los proyectos que se podían hacer búsqueda. En esta experiencia, el proyecto se llamaba Gender Issues in STEM Education. Aquí tenemos algunas fotografías del grupo trabajando, del grupo en el inicio de la sesión y el grupo en el cierre de la sesión. En la fotografía de abajo, como ustedes ven, estamos en la playa. Ahí fue cuando se hicieron la cena de cierre y la entrega de las constancias. Lo que logramos con esta investigación es que, uno, formar esta red. Al día de hoy, esto se realizó en el 2017, al día de hoy seguimos trabajando juntos, nos mantenemos en comunicación, han salido otras oportunidades de colaborar, no todo el grupo, algunos, pero seguimos en contacto. Y cuando alguien requiere a alguien de Inglaterra o alguien de México, ahí tenemos esta red que nos permite volver a contactarnos, volver a saber cómo estamos y coincidir. Se han sacado publicaciones, se han sacado algunas otras colaboraciones de la red, como bien lo menciono. Fue muy importante encontrarnos en este momento 2 países que pareciera que tenemos distanciamiento en los niveles de avance en la perspectiva de género. Sin embargo, cuando estábamos trabajando juntos, nos dimos cuenta que la realidad es que los 2 países necesitábamos fuertemente alianzas que nos permitieran fortalecer la investigación en estudios de género. El segundo proyecto que les quiero compartir es el de un proyecto que tuvimos con Fondo Sectorial de Mujeres, en el que nos enfocamos a la determinación de los factores y actores que influyen en la decisión de estudiantes de secundaria a seleccionar la carrera STEM. En este caso, seleccionamos 2 estados de México que consideramos que por su área territorial eran semejantes. Sin embargo, su desarrollo económico es muy distinto.
y queríamos ver cómo esto impacta en la formación de los estudiantes. ¿Por qué escogimos estudiantes de secundaria? Porque desde la secundaria empieza ya la selección de las áreas. Por ejemplo, tenemos una asignatura de física o de las de ciencias, un año es en física, uno en biología. ¿Sí? Ya permite que el estudiante tenga esa claridad de la ciencia o de la disciplina en la que puede tener un poco más de entendimiento de qué se trata. Encontramos muy revelador el trabajar con estos estudiantes y con sus maestros y directivos. La forma en la que seleccionamos las escuelas, buscábamos tener representatividad. Por lo tanto, nos fuimos a zonas urbanas y rurales, y también dentro de estas dos grandes zonas, las que estuvieran marginadas o no marginadas, en este caso, desarrolladas. Aún dentro de una ciudad, te encuentras secciones marginadas muy, muy fuertes, y notábamos que pudiera haber ahí diferencia de estos factores y actores. Y aunamos una quinta zona de interés que fueron las zonas indígenas. En el momento en el que hicimos esta investigación, en Chiapas, el equipo que estábamos investigando íbamos a viajar a Chiapas, sin embargo, entró una problemática en el 2018 de los profesores, hubo mucha violencia y las mismas escuelas nos dijeron, no vengan porque nosotros mismos estamos inseguros de qué es lo que va a pasar. Estas son de las situaciones que nos llevan a que el objetivo principal, que es una escuela que estén buscando el desarrollo de sus estudiantes, se veían envueltos en otras cosas políticas que entintan el objetivo principal de esos sitios. Sin embargo, nosotros vimos la manera de continuar con nuestra investigación aún a la distancia. Mandamos las encuestas para los estudiantes y realizamos las entrevistas a los directivos y profesores por vía telefónica. En Nuevo León sí tuvimos oportunidad de ir a todas nuestras escuelas, de compartir con ellos algunas incluso de las actividades que ellos tenían. Por ejemplo, una de las segundas ocasiones que fuimos a visitar las escuelas, nos invitaron precisamente para su feria de ciencias. Ahí están los estudiantes también en sus aulas. Nos dio mucho gusto la forma en la que nos recibieron, porque nos hace entender la necesidad que hay de que sean escuchados, de que podamos hacer algo por sus escuelas, y los estudiantes, en la voz que nos dieron de sus encuestas, nos están diciendo cómo hay aspiraciones a seguir estudiando, pero que muchas veces los contextos en los que viven no les permiten llegar más allá. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, comparando en mujeres y hombres, en la encuesta que nosotros pusimos a los estudiantes, vimos que tenían más percepción las mujeres hacia las áreas de STEM que los hombres. Fue algo que particularmente nos llamó mucho la atención, porque culturalmente se ha visto que los hombres se ven más favorecidos en estudiar, o en nivel universitario hay más hombres en las áreas que tienen que ver con ciencia en particularmente o tecnología. También notamos con gran ilusión que las mujeres tenían mucha intención de llegar a sus estudios más altos. Hablaban de estudiar maestrías, doctorados. También una gran inquietud de poder aplicar las ciencias en su vida profesional y académica, ¿sí? Particularmente en la química y en la biología, como en áreas de la salud. En cuanto a los hombres, notamos que tanto en Nuevo León como en Chiapas preferirían las matemáticas y la computación como tipos de áreas también de las ingenierías. Por estado, lo que nos llamó mucho la atención fue las expectativas de los estudios a los que estaban aspirando los estudiantes eran más altos en Chiapas que en Nuevo León, ¿sí? En Nuevo León que en Chiapas. Y que las mamás que habían llevado a la escuela secundaria era uno de los actores más importantes en la influencia de que los estudiantes continuaran su educación. En las entrevistas que hemos venido nosotros analizando de los profesores, de los maestros y de los directivos, nos damos cuenta que el contexto socioeconómico y cultural es un elemento también muy importante. Nos marcan cómo desde la comunidad pueden o no tener el apoyo para que sus estudiantes sigan creciendo.
Las dificultades con las que se enfrentan es que muchas veces, como nos los marcaban los profesores, los maestros de Chiapas, la escuela de bachillerato o preparatoria ya no está en su localidad. Los jóvenes tienen que trasladarse a ciudades urbanas para poder tener esos estudios. Y eso impacta en la economía de las familias porque tienen que sostener a alguien que se fue a estudiar, o en la movilidad, ¿no? Si tienen que ir viajar con mucha frecuencia. Y entonces son de las cosas que veníamos nosotros analizando. Sin embargo, incluso en Nuevo León, donde se tenían zonas urbanas más grandes, veíamos dificultades precisamente por el aspecto cultural. La educación de la madre en este caso era muy importante en la determinación de motivar a los estudiantes a que continuaran. Muchas veces la elección es, tienes que empezar a trabajar para apoyar a la familia, aunque los estudiantes quisieran continuar sus estudios. Y esa es nuestra realidad. Otro de los proyectos en los que hemos venido trabajando y que me interesa compartirles es uno que hoy todavía está abierto. Este es un proyecto en el que ustedes están viendo ahorita en este slide. Participamos 15 universidades, 10 universidades de Latinoamérica y 5 universidades de Europa. Las 10 universidades latinoamericanas corresponden a 5 países. Era uno de los requisitos que nos pedía este fondo, que es el fondo de la Unión Europea, para poder aspirar a este fondo. El proyecto se enfoca al crecimiento o a la construcción de América Latina, en el futuro de América Latina, atrayendo o incorporando más mujeres a las áreas STEM. En México, las 2 universidades que están participando son la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Tecnológico de Monterrey. En Costa Rica, las 2 universidades que participan es el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. En Colombia tenemos la Universidad del Norte y la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Y en Chile tenemos la Universidad en Ecuador, perdón, tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Técnica del Norte. Y en Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y las 5 universidades europeas es una que está en Finlandia, una en Italia, una en España, una en Inglaterra y la otra en Irlanda. Esto también es muy importante porque nos habla de cómo este proyecto involucra a muchos países que tienen la misma preocupación que nosotros. Al igual que como comentaba ahorita, cuando empezamos a trabajar con ellos, la idea era que los países europeos podían estar un poco más avanzados y que nos iban a ayudar a nosotros en establecer buenas prácticas. En los primeros trabajos que hicimos de diagnóstico, el proyecto es lo estamos reconociendo como el WSTEM. Contamos con fondos de la Unión Europea, el número de referencia, y tiene un presupuesto bastante robusto de aproximadamente 18 millones que estamos repartidos entre las instituciones. Ahora sí, dentro de las acciones que hemos estado tomando, considerábamos que la experiencia que tienen y el avance que tienen nuestras contrapartes europeas iban a ser de gran apoyo para las instituciones latinoamericanas. Una de las primeras acciones que realizamos fue un diagnóstico. Bueno, si esto es lo que nosotros estamos considerando, ¿cómo están nuestras escuelas? Realizamos todas las universidades, las 15, un diagnóstico que nos permitió sacar una radiografía de el número de mujeres que participan, el número de programas, cómo está su proporción, el número de mujeres que están siendo miembros de la facultad, incluso los tipos de proyectos o programas que se tienen en las universidades. Y el proyecto tiene básicamente 3 grandes áreas. La atracción, ¿qué vamos a hacer nosotros para atraer o llamar la atención de más mujeres a que seleccionen las áreas STEM, como un poco lo que estábamos viendo nosotros desde el proyecto que les comenté anteriormente de Mujeres con ACID, que queríamos analizar cuáles eran sus factores? Utilizando parte de esos resultados es que estamos haciendo también nuestras campañas de atracción de cómo podemos llegar a que más jóvenes se sientan
resueltas cuando tienen ya esa afinidad por áreas STEM a estudiar áreas STEM. El otro gran momento es el acceso en la forma en que las instituciones hacen la captación ya del registro de las personas a su institución. ¿Cómo podemos hacer mejores prácticas, políticas institucionales que nos permitan este acceso de una manera más eficiente y inclusiva? Y el otro gran momento tiene que ver con el acompañamiento, la guía, la orientación que se le da a las jóvenes cuando ya han sido aceptadas en un programa universitario de cualquiera de las áreas de ciencia y tecnología. Esto nos ayudó muchísimo para esclarecer acciones, junto con el diagnóstico que les había comentado, hacia qué queríamos hacer. El análisis de las matrículas y de la retención de las acciones que estaba tomando cada institución, junto con el análisis de los procesos de atracción, acceso y acompañamiento que se venían realizando, fueron muy reveladores para todas las instituciones. Como comentaba, se tenía la sospecha de que las instituciones europeas podían tener mejores prácticas y en efecto, en algunas de las cosas sí nos han dado muchísima retroalimentación y guía en qué es lo que podemos hacer y nosotros vamos adaptando a nuestras instituciones. Como ustedes vieron en las que les presenté hace un momento, las instituciones que participamos somos instituciones privadas, públicas, algunas completamente orientadas a la ingeniería, como pudiera ser la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Algunas son más amplias, como pudiera ser la Universidad del Norte en Uninorte en Colombia, o la nuestra, el Tecnológico de Monterrey, en el cual también tenemos toda una amplia gama de ramas que pudieran abarcar STEM. Otro de los grandes pasos que trabajamos fue la vocación y la elección de los estudios, para que estas jóvenes se sintieran atraídas. Ahí nosotros hemos estado haciendo muchísimas actividades, que ahorita les voy a mostrar algunas de ellas, en las que vamos trabajando con los diferentes públicos. Como lo mencionaba en el primer proyecto, ahí trabajamos nosotros con gente que estaba ya en los estudios de doctorado o que acababan de egresar. Era importante tener una nueva visión o una visión más amplia de la importancia de esos géneros, de esos estudios de género. En el segundo estudio era acerca de estudiantes de secundaria. Este proyecto de WSTEM trata de conjuntar muchas de las experiencias que ya habíamos tenido previamente al analizar y al involucrar a más personas en este tipo de estudios. Por ejemplo, aquí en esto de la vocación y la elección de los estudios STEM. Estábamos trabajando con jóvenes de secundaria, de bachillerato, a través de hacer paneles, invitaciones, talleres, que les llevaran a romper los estereotipos de quién es el científico, quién crea la ciencia, quién hace la tecnología, y volver a tener nosotros una nueva visión de que yo, mujer, joven, puedo aspirar a ser científica. Ahí es algo que me quiero hacer una pausa para detenerme con el primer comentario que hacía yo al inicio acerca del premio Nobel del año pasado, en el que tuvimos 2 mujeres que ganaron el premio Nobel de Química. Y pasa eso. Dentro de lo que hemos venido realizando aquí en el proyecto, hemos entrevistado a mujeres de diferentes niveles educativos, estudiando en universidad, a gente ya muy reconocida, y nos hablan de eso, nos hablan precisamente de la necesidad de los role models. Esas 2 mujeres que ganaron el premio Nobel el año pasado se convierten en una voz sumamente importante para muchas jóvenes, porque aunque no tengamos una relación directa con ellas, podemos darnos cuenta que se logra, que no nada más es cuestión de ser muy brillante, necesitamos tener esas figuras que nos permiten decir, yo quiero llegar a hacer eso, yo quiero poder contribuir en ello. Y esta contribución, esa aspiración, viene desde diferentes avenidas. Una es desde motivar a nuestros estudiantes a que lo pueden hacer. Otra es desde fomentar en la educación que nuestros maestros promuevan, alienten, fomenten que las mujeres también estudien carreras STEM. Ahí tiene mucho que ver parte de la investigación que estamos realizando, por ejemplo, desde las estrategias didácticas.
cómo es que nosotros, de manera consciente e inconsciente, a la hora que impartimos un tema, estamos siendo inclusivos, ¿sí? Otro de los elementos que tiene mucho que ver es lo que comentaba de la investigación. Cada vez que nosotros logramos realizar una investigación acerca de estas jóvenes, sus inquietudes, sus necesidades, vamos dando cuenta de qué es lo que más se puede ofrecer para generar dentro de las políticas institucionales puentes de mejor acceso a la atracción de estas jóvenes a la universidad. Hemos estado considerando, con el punto número 4, dice aquí, desarrollar un paquete de formación online para las instituciones de educación superior, ¿sí? Precisamente para esta implementación de las estrategias efectivas a mejorar cada uno de estos procesos, la atracción, el acceso, el acompañamiento o la orientación que se les está dando. Por ejemplo, una de las principales acciones que estamos haciendo en las diferentes 3 grandes etapas. Como lo comentaba, en el 2019, hicimos un análisis de la brecha de género en cada una de estas universidades. El documento que se empleó es un documento que nos permitió trabajar el UNESCO con un self-assessment, un diagnóstico individual y un mapa de procesos que revisábamos cómo es desde que una persona dice me interesa, qué pasa hasta que llega a la universidad. ¿Cuál es ese comparativo de las instituciones en qué es lo que están haciendo? Y esto se ya ha llevado a presentar en diversos foros educativos. En el 2020, con la información que habíamos adquirido en el 2019, se hicieron múltiples campañas de atracción. Como les mencionaba, fueron entrevistas, hicimos una app que está finalmente abierta, en la que vamos a cargar 375 entrevistas que se realizaron a jóvenes, desde universitarias hasta profesionistas ya muy reconocidas. Y lo que estábamos buscando en ellos es qué fue lo que te hizo darte cuenta que tú podías trabajar o estudiar o ser una persona que se desarrolle en ciencia y tecnología. Y cada una de estas mujeres nos ha contado su historia, su momento de revelación en el que dice, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer eso. A veces fue un documental que vieron y dijeron, mira, qué interesante, yo también quiero hacer eso. A veces fue un pariente, alguien que les dijo, tú puedes llegar a hacer esto. Algunas películas, como lo hemos visto, últimamente han salido, por cierto, muchas películas interesantes que están trayendo el tema de género a la luz. El de la película de Hidden Figures, que ustedes seguramente lo conocen, de las mujeres matemáticas que trabajaban en la NASA y de computación. Hay otros que recientemente acaba de salir también, es en otra área, en música, pero Antonia, que también le pueden encontrar en Netflix. Y esas películas nos llevan a ver la realidad de lo que tienen que pasar las mujeres para poder sobresalir, ¿sí? Nosotros nos estamos enfocando al área de STEM, pero en realidad ha sido una problemática para diversas áreas a lo largo de la historia. Desde la entrada a la universidad, que no es equitativa o era equitativa. En el 2020, además de las campañas de atracción, también nos enfocamos a la sensibilización. Y ahí ahorita les voy a compartir algunas de las actividades que estuvimos haciendo. Ya en ese entonces estábamos en pandemia, todo lo realizamos online. Nos hubiera encantado poder ir físicamente a las escuelas, trabajar con los jóvenes, estas actividades que teníamos pensados con ellos, talleres formativos. Desafortunadamente, bueno, hicimos lo mejor que se pudo en las condiciones y hoy, este año, estamos trabajando fuertemente en lo que llamamos las redes de mentorías. Estas redes de mentorías las estamos realizando entre estudiantes de altos semestres con estudiantes de niveles más bajos en su formación, entre profesoras y estudiantes, entre profesoras y directivos y con grupos vulnerables de estudiantes. Y lo estamos buscando desde diferentes arenas o diferentes esferas, porque finalmente las cuestiones de género son culturales. No podemos atender nada más un grupo, necesitamos atenderlo de manera más en el ecosistema completo, ¿sí? Entonces, cada una de las instituciones está viendo qué es lo que puede trabajar y aportar para el crecimiento de todas. Tenemos reuniones periódicas en las que nos compartimos las buenas prácticas, las experiencias, los aprendizajes.
Y obviamente también estamos sacando publicaciones, múltiples publicaciones en foros, y también estamos por publicar 2 libros, uno en español y uno en inglés, porque esa es otra de las experiencias que hemos tenido. La información tiende a publicarse en el idioma inglés y muchas veces no tenemos la información para nosotros en el idioma en el que lo podemos entender. Entonces también se está trabajando en poder hacer esto visible para todos los públicos o una audiencia más amplia. Dentro de las actividades que les comentaba, tuvimos, por ejemplo, que fue en el Día de la Mujer en la TIC, Chicas en las TIC, que fue el año pasado, el día 23. Mujeres en las Matemáticas, que también tuvo que ver con el Día precisamente Internacional de las Matemáticas. El día que trabajamos con lo de los asteroides, que fue muy importante. En cada uno de estos hemos tenido diferentes invitados. Por ejemplo, en el de los asteroides, eran profesionistas que están trabajando en diferentes lados del mundo acerca de cómo, de alguna manera, directa o indirecta, han contribuido en el estudio de los asteroides. Este objetivo era de poder plantear que, aunque lo pudiéramos ver muy lejano, hay muchos caminos en los que podemos llegar a ese interés cuando lo tenemos clarificado. En el de las mujeres en las matemáticas, invitamos a diferentes disciplinas de mujeres profesionistas que trabajan o que nos estaban compartiendo su visión de cómo las matemáticas ha sido importante en su proyecto de vida profesional. En el de las chicas en las TIC, invitamos a estudiantes de programas en ingeniería que tenían que ver, o técnicos que tenían que ver precisamente con el uso de la tecnología, para que nos comentaran cuál fue su aha moment en el que dijeron, esto es lo que yo quiero estudiar, no importa lo que tenga que hacer, ¿no? Me interesa. En el de los STEM YouTubers, invitamos a personas que que son influencers en el área de STEM, ya sea una profesora que comparte sus estrategias de enseñanza, sus tips, jóvenes que están estudiando ahorita, pero tienen un millón de seguidores, para que nos compartieran y tratar también de complementar la red acerca de hacer esto más viral, ¿no? La importancia de la participación de las mujeres en STEM. Tenemos otros como el papel de las mujeres en la ciencia. Hicimos otro que le llamamos Pizza, Género y STEM, en el que invitamos a estudiantes precisamente a conversar las experiencias que teníamos. Ese lo logramos hacer justo antes de la pandemia, en febrero pasado, en presencial, y eso nos permitió compartir la pizza con los estudiantes. ¿Qué es lo que se trabaja mucho con los estudios de género? Pues precisamente estos términos de equidad, igualdad, y ahí vemos que pues hay diferentes maneras en las que se van utilizando. Es ponernos también en una mesa que podamos tener un entendimiento de cómo vamos a utilizar los términos y trabajar sobre las prácticas académicas que mejoran la participación de las mujeres en la ciencia, como por ser las estrategias docentes, que les comentaba hace un momento, los roles en los grupos de trabajo, la importancia de la participación de la industria y la empresa en las instituciones, ya sean de bachillerato, de secundaria, de universidad, para que vayan viendo también el impacto que esto va teniendo, la identidad como persona que tengo yo en esta posibilidad de crear ciencia o hacer ciencia, y finalmente la cultura que somos todos. Como conclusiones a esto, viendo el tiempo, me voy a enfocar que dentro del proyecto STEM lo que hemos estado viendo es que es muy importante el sumar, el que estemos trabajando estas 15 instituciones o en los otros proyectos que mencionaba que también era con colaboración, nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando local, regional, nacional e internacionalmente para todos contribuir en la reducción de la brecha de género. También el trabajar con la industria, con el gobierno, con los negocios, para que podamos juntos establecer políticas que nos permitan mejorar las prácticas y la contratación de las mujeres en estas áreas. Para complementar esto de las estrategias, que es muy importante también la colaboración de los líderes de las instituciones, porque desde ahí se empieza a permear un cambio al traer políticas institucionales que nos permiten fomentar la participación de las mujeres. Como reflexiones nos hemos quedado con el autoanálisis, que eso ha sido como el principal insumo con el que nos estamos quedando para poder trabajar
los cambios. Esto es un momento muy crítico en el que uno tiene que poder ser capaz de objetivamente identificar dónde estoy y dónde queremos estar para poder trazar ese camino de logro. Una de las principales conclusiones que tenemos hasta este momento es cómo nuestras universidades ya han empezado a compartirse los logros que están teniendo en cuanto al avance en los indicadores de participación de las mujeres en las áreas STEM. Y todo esto ha sido precisamente porque juntos podemos construir mucho, mucho más. Bueno, este es un disclaimer porque seguimos con el apoyo de la Unión Europea y es importante identificar las características y los apoyos que estamos teniendo por parte de la Unión Europea. Y como pensamiento final es que la investigación en educación con perspectiva de género nos va a permitir llevar a tener un mayor entendimiento y más profundo de la situación que estamos viviendo en nuestras instituciones para poder establecer propuestas educativas o políticas institucionales o acciones hacia la sociedad que nos permitan a conllevar soluciones posibles y realizables y sobre todo que sean sostenibles en el tiempo. No debemos pensar en algo que me sirve para marcar una diferencia si no lo voy a poder continuar en el tiempo. Esto es una situación que se tiene que trabajar de manera sistémica. Por último, me interesaría compartirles que dentro de lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, es el grupo que se llama Socially Oriented Interdisciplinary STEM Education. Es un grupo en educación en STEM que estamos trabajando fuertemente en líneas de investigación que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión, con la ciencia de las ciudades. Estábamos justamente ahorita hablando cómo la parte urbana, la parte rural, la composición de las ciudades impacta en todo esto, también impacta en las cuestiones de género. La participación activa de los estudiantes en su aprendizaje, mencionábamos acerca precisamente de las estrategias que se llevan al aula. La ciencia de datos en la educación como una manera de entender mejor la información que tenemos y a partir de ahí poder proponer. Y el cambio de paradigma en la educación que podemos llevar, que nos proponga hacer estos cambios y políticas en la educación. Para ello, en nuestro programa, les estoy dejando aquí el enlace, tenemos vacantes postdoctorales, 8 vacantes postdoctorales. Si ustedes conocen una persona que ya tenga su doctorado en educación o áreas afines y que le interesara trabajar, unirse a nuestro grupo, tenemos estas vacantes. Son por 100% en investigación, con duración de 1 año, posiblemente extenderse a 2. Y esto es una llamada que se hace a nivel de todo el mundo, ¿sí? Ahí les dejo el enlace y seguramente les podrán compartir la presentación para que puedan tener la información y si no, ahorita la ponemos en el chat. Y finalmente, esta es otra llamada, esta es una invitación. Nosotros tenemos un doctorado en innovación educativa en el que siempre está abierta la llamada a estudiantes interesados. En particular, las fechas críticas son en junio. La directora del programa es la doctora Katy Gallardo y si están interesados en conocer más acerca de nuestro programa, el cual ha sido acreditado por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, aquí les estamos dejando el enlace, vamos a poner también esto en el chat, y en particular una de las líneas es educación en las disciplinas, en el que estamos colaborando una servidora, Ángeles Domínguez, y otros doctores, Genaro Zavala y Pablo Barniol, que también nos interesa trabajar las áreas de ciencia y tecnología. Me voy a permitir dejar estos enlaces en el chat para que ustedes también puedan tener acceso. Patricio, te cedo la palabra. Muchas gracias. De hecho, aquí estaba escribiendo los correos electrónicos en el chat para que puedan tenerlos las personas en caso de que estén interesadas en contactarlos. Si tienen alguna pregunta o comentario que quisieran hacer, pueden hacerlo por medio del micrófono o aquí por el chat pueden hacer su pregunta. Adelante. ¿Alguna pregunta o comentario que se tenga? Sí, adelante.
Paola. Hola, muy buenas noches. Yo soy Paola, saludo desde Bogotá. Un tema pues súper interesante. Yo soy profesora de colegio en un colegio femenino en la ciudad de Bogotá, soy profe de física. Y pues maravillosos los proyectos que hacen porque me veo reflejada ahí. Tenemos un proyecto que se llama Princiencias, la ciencia es cosa de chicas. Mira, es eso, es motivar a las niñas a estudiar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, especialmente a través de las mentorías. Entonces, pues felicitaciones, súper chévere el proyecto. Yo te tenía una pregunta, es, en este último proyecto que están haciendo con varias universidades, ¿cómo tienen en cuenta la formación de los docentes, de los futuros docentes? Porque estamos trabajando ya docentes en ejercicio, ¿cierto? O en las universidades haciendo investigaciones, pero ¿cómo se está trabajando con los estudiantes de estas licenciaturas en educación? Que me parece un tema muy importante. Y la otra, para terminar, si hay posibilidades de involucrar pues otros países o unas escuelas interesadas, porque pues especialmente estoy muy interesada en poder compartir experiencias pues con ustedes, que es la misma línea que trabajo. Muchísimas gracias, Paula, por tus preguntas. El proyecto en el momento en el que se cerró con estas 15 universidades, pero como ya estamos formando un consorcio, nosotras 15, hemos ido aplicando a otras posibilidades. Entonces, si tú te pones en contacto, yo te uno a esta red que tenemos nosotros para seguir contribuyendo. Estoy poniendo en el chat, en la página del proyecto, para que tú nos puedas visitar ahí y con todo gusto veas lo que hemos hecho, nos compartas tú también y sumemos fuerza. Esto es la maravilla de la conectividad y creo que esa es una de las buenas cosas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Porque ahora nos ha borrado más las geografías, las zonas horarias y estamos contribuyendo aún más fuertemente. En este proyecto WSTEM siguen siendo muchas actividades, siguen surgiendo ideas y vamos incorporando. Justamente ahorita, por ejemplo, que hicimos la llamada para los 2 libros, hicimos una llamada internacional, nos llegaron gente de países que no estábamos ni siquiera colaborando con ellos y ya los vamos sumando. Entonces, si nos dejas tus datos, encantada cuando tengamos actividades, te vamos sumando al portal para que estés enterada de lo que estamos haciendo y que tú también nos puedas compartir las buenas prácticas, los avances, los aprendizajes que se van adquiriendo. Este año justamente estamos lanzando lo de las mentorías. Estamos viendo cómo cada institución está adaptando las mentorías que va a estar trabajando, porque estamos aprendiendo cada quien uno de nosotros y adaptando a nuestras culturas y nuestras formas. Con respecto a la otra pregunta de la formación, estamos trabajando con las universidades, principalmente con estudiantes de pregrado, y esta llamada que estamos haciendo al doctorado es justamente por eso, para poder contribuir a seguir avanzando en los estudios ahora de doctorado y a seguir haciendo la investigación. El programa al que los estamos invitando, al ser un doctorado que está apoyado por CONACYT, se puede aplicar al 100% de la beca, ¿verdad? Eso no va a depender de nosotros, va a depender de otras instancias, pero se puede aplicar a ello y se puede también aspirar a tener otras investigaciones que se puedan tener con el propio grupo. Entonces, como lo ves, son realmente muchas oportunidades. Lo importante es estar conectados, ser parte de esta red para poder tener sus apoyos. Muchas gracias. Gracias, Paola. Aquí hay un comentario de Esther. Excelente exposición. Claro que sí, me gustaría saber cómo sumar. Soy de Perú y trabajo asesorando a un grupo de mentoras que asisten a un grupo de escuelas en buenas prácticas docentes desde mayo a la fecha y nos está yendo muy bien. Me gustaría compartir esas experiencias. Con todo gusto estar aquí. Voy a dejar mi correo en el chat para que nos mantengamos en comunicación y que podamos pues crecer juntos. O sea, realmente para mí esto ha sido toda una experiencia, como les comentaba, ya cuando uno va haciendo un poco más de reflexión, te vas dando cuenta que es juntos los que como podemos hacer la diferencia. Hace poco tiempo aplicamos a otra encuesta y necesitábamos a otra convocatoria y necesitábamos una partner de Perú, no teníamos nadie de Perú y ahí entre los contactos
logramos tener, pues qué gusto que ahora te conocemos a ti, que si nos sale una convocatoria, podamos sumar fuerzas para posteriores proyectos. Muchas gracias. Yo como quiera voy a pasarle el chat, doctora, para que tú tenga con los correos de las personas que están aquí escribiendo. Excelente, muchas Y gracias. para que lo pueda tener ahí de referencia. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. Estela Núñez pregunta, doctora María de los Ángeles, ¿comentaría algunas estrategias idóneas para la inclusión? Muchas gracias. Sí, mira, Esther, muchas gracias por tu pregunta, muy buena la pregunta. Lo que hemos nosotros ido investigando es que son esas estrategias que promueven la participación activa. Entonces, una es desde la estructura, desde la estrategia en general que se plantea, y la otra que conlleva también o que suma es la comunicación. Hacer más consciente desde el cómo nos dirigimos a nuestros estudiantes, hacia también las prácticas que realizamos en el aula, con mucha congruencia, ¿sí? Eso es lo que hasta el momento nosotros hemos ido probando. En el grupo Soy STEM, una de las líneas, como lo mencioné, justamente es estudiar más acerca de las estrategias que nos puedan llevar a mejores prácticas o aprendizajes, ¿no? Nos estamos basando mucho en las prácticas de aprendizaje activo, pero estamos abiertos porque esto es muy cambiante, ¿no? Una de las ventajas que tenemos en el grupo es que es un grupo interdisciplinario por naturaleza. Tenemos gente del área de artes, arquitectura y diseño, tenemos grupos de la Escuela de Humanidades y Educación, tenemos profesores del área de Ciencias Sociales y Gobierno, profesores de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, profesores de Ingeniería y Ciencias, y cada una de estas perspectivas, cada una de nuestra formación va llevando una lente más al caleidoscopio que nos permite profundizar e investigar de manera más cabal. Entonces, nuevamente la invitación es visiten nuestra página del Soy STEM, visiten la página del doctorado, únanse a lo que estamos trabajando, a lo del WSTEM, que también les puse por ahí el enlace, porque es como nos vamos enterando más y ves lo que se puede ir haciendo juntos, ¿no? Gracias. Bueno, un poquito continuando con lo que comentó la doctora, los programas en investigación están diseñados para una respuesta pues única y sólida a la necesidad del país y trabajos sobre todo relevantes tanto nacional como internacionalmente. Me quiero tomar estos últimos minutos solamente para comentarles que en el Tecnológico de Monterrey estamos abiertos con una convocatoria en la cual estamos ofreciendo un 100% de... Discúlpenme, tuvo un corte de repente. Les comento que... No sé si la tienes, la vuelvo a pegar. Aquí estamos. Perfecto. Se cortó un momentito. Ah. Les comento que tenemos esta oportunidad en la cual estamos convocando a aquellas personas que estén interesadas en continuar sus estudios dentro del Tecnológico de Monterrey. Tenemos una beca en la cual estamos ofreciendo 100% de colegiatura a todas aquellas personas que estén interesadas en continuar su carrera profesional y carrera personal y sobre todo entregarse a este mundo de la investigación que tanto es necesario dentro del país y de manera también internacional. Sabemos que de alguna manera estas investigaciones que se están realizando dentro del TEC están siendo muy importantes para este cambio que tanto necesitamos. Les dejo aquí los datos. Hay un código QR en caso de que necesiten obtener mayor información por parte de nosotros. Además, aquí dejo en el chat mi correo electrónico y cualquier duda que tengan se las podemos aclarar por medio de ahí. El día de mañana les estaremos enviando una grabación de esta sesión, así como la información general para que puedan contactarnos en caso de que así lo requieran. Y pues bueno, no me queda más que agradecer mucho de su presencia y participación en esta sesión. Muchas gracias, doctora Ángeles Domínguez, por su importante y tan amplia gama de cosas que van a empezar a ver y sobre todo la oportunidad que se tiene actualmente en poder cambiar esta mentalidad que tanto hemos formado por tantos años. Y pues bueno, esperemos que también haya sido de motivación para ustedes. Estamos seguros que el Tecnológico de Monterrey es una de las mejores opciones que tienen para poder continuar con sus estudios. Aquí les dejo en pantalla nuestra información y agradecemos mucho de su asistencia. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.
Muchas gracias. Dejo mi correo también en el chat para que nos puedan contactar. Claro que Un sí. placer. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Ariel. Gracias, Jorge. Gracias, Esther. Buenas noches. Gracias, Patricio. No, hombre, gracias a usted, doctora. Y pues bueno, estamos en comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Hasta luego.